tumorales. Ok, bueno, ¿qué son los marcadores tumorales? Vamos a ponerles que son sustancias que muchas veces las va a liberar o el tumor o algún órgano. Sustancias que libera el tumor o algún órgano. Hay que tomar en cuenta que hay otras causas no oncológicas, que la pueden elevar. Es decir, si de repente alguien se hiciera un estudio aislado de puro marcador tumoral y saliera elevado, realmente no tendrían mucho valor a menos que se acompañara de clínica y de algún estudio de gabinete. Con puro marcador no se hace un diagnóstico, eso sí hay que recordarlo. Y no se vale que, por ejemplo, le pidan un marcador a un paciente y sale elevado, ya tiene cáncer. No, tampoco, porque vamos a ver que hay muchas otras situaciones que también los elevan y no necesariamente cáncer. Por lo tanto, los marcadores tumorales se deben de utilizar como complemento y no como un único estudio diagnóstico. Sí, en muchos tumores sirven para el abordaje inicial, para el diagnóstico, para el seguimiento, también tienen una gran importancia, pero solos no tienen mucho valor. Tendrían que complementarse con la clínica y con con algún estudio de imagen o más laboratorios. ¿Okay? Son siempre como complemento. Vamos a ver cuáles son los marcadores tumorales más importantes. Vamos a empezar desde arriba, con tiroides. En la tiroides hay dos marcadores que se utilizan mucho en oncología, uno que es la tiroglobulina y otro que es la calcitonina. Entonces, la tiroglobulina y la calcitonina, esta última sobre todo en el cáncer de tiroides medular. En ambos sirven mucho, son muy específicos de órgano, es cierto, sobre todo la tiroglobulina, pero tomar en cuenta que también se pueden elevar en otras situaciones, pero son marcadores tumorales muy útiles para el diagnóstico de un cáncer de tiroides. Más abajo, mama. Es un marcador tumoral, aquí existe un marcador tumoral que se llama CA15-3. Yo en lo particular no lo utilizo, porque la verdad es que muchas veces en lugar de ayudarme, sí me desorienta mucho y me genera mucho ruido, sobre todo si saliera positivo. Es cierto, cáncer de mama lo eleva, pero también muchas otras cosas lo pudiera elevar. Pues yo en lo personal no lo tomo tanto, entonces vamos a ponerle un asterisco, pero si lo solicitan, no está mal. O sea, como parte del abordaje diagnóstico para cáncer de mama y su seguimiento, bien. Yo no lo utilizo tanto. Siguiente, más abajo, aquí tendríamos el hígado. Para hepatocarcinoma, el marcador tumoral se llama alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína. Los marcadores tumorales generalmente son proteínas, generalmente. En el hígado, cuando tenemos un cáncer que es hepatocarcinoma, la alfa-fetoproteína, que también se abrevia AFP, se eleva mucho. No todos los tumores, es cierto, lo elevan, pero un buen porcentaje sí tiende a elevarse. ¿De acuerdo? En hepatocarcinoma, alfa-fetoproteína. Después aquí tenemos páncreas y vía biliar. Páncreas y vía biliar. Ante la sospecha de un cáncer de páncreas, vía biliar o como parte del seguimiento, aquí el marcador se llama CA19-9. Todos estos marcadores sí no los tenemos que aprender. Alfa-fetoproteína hígado, CA15-3 mama, tiroglobulina, calcitonina tiroides, páncreas y vía biliar, CA19-9. Yéndonos más para abajo. Colon y recto. Aquí el marcador tumoral que se utiliza mucho es uno que se llama antígeno carcinoembrionario. Y que se abrevia con las letras ACE. Antígeno carcinoembrionario. Para colon y recto. Siguiente, vamos a poner aquí a los ovarios.
Ovarios. Para los ovarios, el marcador tumoral que sirve es el CA125. CA125. Yéndonos un poquito más abajo, pero bueno, ya no cabe aquí en el pizarrón, tendríamos testículo. Testículo. Aquí vamos a tener 3 marcadores tumorales. Uno, que es la alfa-fetoproteína, la misma que el hígado, la misma. Segunda, la fracción beta de HCG. De hecho, es uno de los, porque una prueba de embarazo podría salir positiva en un hombre, si tuviera un cáncer de testículo, porque es la misma, la fracción beta de HCG. Y la tercera, en cáncer de testículo, es la deshidrogenasa láctica. Deshidrogenasa láctica, que se abrevia DHL. Son los 3 marcadores para testículo. Alfa-fetoproteína, la misma que para hígado, ¿sí? Fracción beta, la del embarazo, y la deshidrogenasa láctica. Y finalmente, próstata. Próstata. Aquí el marcador tumoral que se utiliza es el antígeno prostático específico. Antígeno prostático específico. Y este se va a abreviar con la letra AP, o en inglés, que sería PCA. AP o PCA, que serían las abreviaciones en inglés. Estos marcadores sí no los tenemos que aprender. Están fáciles. Tiroides, tiroglobulina y calcitonina, sobre todo si es medular. Mama, CA15-3. Hepatocarcinoma, alfa-fetoproteína. Páncreas y vía biliar, CA19-9. Colon y recto, antígeno carcinoembrionario, o ACE. Ovarios, CA125. Testículo, 3. Alfa-fetoproteína, fracción beta y deshidrogenasa láctica. Y próstata, antígeno prostático específico, que se abrevia AP o PCA en inglés. ¿Sí? ¿Tan fáciles? Hay que tomar en cuenta una situación. Muchas veces no son exclusivos. Por ejemplo, yo podría tener un cáncer de colon y recto que aparte de elevarme ACE, me esté elevando CA125. O al revés, un ovario que aparte de elevarme CA125, me eleve ACE. O por ejemplo, un pulmón que me esté elevando CA19-9 y ACE. O una mama que me esté elevando CA125. O sea, no son específicos, se pueden presentar en otros tumores, pero esto es como lo que más, lo más representativo, por así decirlo, de cada tumor. Hay muchos otros marcadores, muchos otros, pero estos son los más utilizados en la cuestión oncológica y como médicos de primer contacto, sí tenemos que tener conocimiento de esto, porque ustedes los van a solicitar. Ahora, como yo les he comentado, no se deben de solicitar solamente solos, sino debe de ir acompañado de clínica y de estudios de imagen. No tomamos decisiones solamente por puro marcador tumoral, excepto en 2 situaciones. Y esas 2 situaciones es importante que las sepan. Hay 2 tumores, voy a poner aquí, 2 cánceres que sin biopsia, o es decir, sin RHP, sin reporte histopatológico, pero con un marcador tumoral elevado, puedo iniciar tratamiento. Es decir, siempre nosotros los oncólogos, siempre se tiene que tomar biopsia, siempre. O sea, tenemos que tener un reporte histopatológico. Eso es básico, básico. Sobre todo, por ejemplo, para el oncólogo médico. A lo mejor cuando lo envías de forma inicial con el quirúrgico, es para que le haga la biopsia el oncólogo quirúrgico o el cirujano. Pero cuando va con oncología médica o radiooncología, ya debe de llevar el diagnóstico. Solamente hay 2 tumores donde sin biopsia o sin reporte histopatológico, pero con marcador tumoral elevado, pudiera yo tomar la decisión de ya iniciarle tratamiento. Y uno es cáncer de testículo y el otro es el hepatocarcinoma. Vaya, idealmente sí hay que tomar biopsia, sí.
Pero imaginemos que llega un paciente joven, hombre, con cáncer, bueno, con un tumor testicular gigante y se viene muriendo. Está repleto de metástasis. Yo le pido los marcadores tumorales. Recuérdenme cuáles sean los marcadores tumorales, Marisol Romero, de testículo. Sí, doctor, es AFP, deshidrogenasa láctica y DHCG. Exactamente, alfa-fetoproteína, fracción beta de HCG y la deshidrogenasa láctica. Yo le pido, por ejemplo, este paciente llega, o sea, muriéndose, muchas lesiones pulmonares, cerebrales, viene mal el paciente y todavía no tengo biopsia. O no tengo todavía, por ejemplo, lo que hay que hacer en cáncer de testículo, aunque sea metastásico, hay que quitarlo para tener el reporte patológico. Pero imaginemos que llega este paciente totalmente grave, y trae ya marcadores tumorales. Y a lo mejor tiene una alfa-fetoproteína, elevadísima. O tiene una fracción beta muy elevada. Para mí, como oncólogo médico, solamente necesito esto para ya iniciar el tratamiento, aunque no tenga biopsia, porque son muy específicos. ¿Sí? Ahora, imaginemos el mismo paciente, pero que el alfa-fetoproteína está normal, que la fracción beta está normal, y solamente tiene elevada la DHL. Aquí sí no tanto, porque aunque sí es un marcador tumoral, la deshidrogenasa láctica también se puede elevar en muchas otras situaciones. Por ejemplo, linfoma también te lo puede elevar mucho, o algún otro proceso de inflamación también te la puede elevar. Entonces, tal vez ahí sí no podría darle quimioterapia. Pero si el paciente me llegara con alfa-fetoproteína o con fracción beta muy elevada, le inicio tratamiento aunque no tenga el reporte de patología. Entonces, serían como las únicas excepciones donde tienen muchísimo valor los marcadores tumorales, muchísimo valor. En los demás es como parte del complemento y del seguimiento, sí. Pero para tomar una decisión terapéutica inicialmente, donde tiene mucha importancia el cáncer de testículo, aún sin biopsia. Y el otro ejemplo, el hepatocarcinoma. Cuando veamos ese tema, vamos a hablar bastante del hepatocarcinoma y de la alfa-fetoproteína. Generalmente, ¿quiénes desarrollan hepatocarcinoma? Generalmente lo desarrollan pacientes que ya tienen una patología hepática. Patología hepática previa. Por ejemplo, que tengan ya hepatitis B, hepatitis C, que tengan cirrosis o alguna situación que esté afectando ya el hígado de forma previa. Un paciente que ya tenga una patología hepática previa y de repente me eleva alfa-fetoproteína, que recuerden que era el marcador del hepatocarcinoma, esto más una imagen sospechosa, esto es suficiente para que yo le pueda iniciar tratamiento. Chequen, sin biopsia inclusive, solamente teniendo la elevación de la alfa-fetoproteína y una imagen sospechosa de hepatocarcinoma, con eso ya le puedo iniciar tratamiento. Es cierto, lo ideal es una biopsia, pero si por cualquier razón no se puede tomar biopsia y hay estas tres cosas, patología hepática previa, alfa-fetoproteína elevada y una imagen sospechosa, ya con eso ya le puedo iniciar tratamiento, aunque no tenga biopsia. Son las únicas dos situaciones donde podría iniciar tratamiento a pesar de que no tenga el reporte de patología. Otro, por ejemplo, tumor que me viene a la mente, neoplasia trofoblástica gestacional. La verdad que también puedes iniciar tratamiento, pero son los principales, porque son los más frecuentes. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, como pueden ver ahí, esta es la misma imagen que acabamos de ver, o sea, que acabamos de escribir. Vienen los marcadores tumorales, cuáles para cada uno, pero como les comenté, hay otras causas que me los pueden elevar y no necesariamente es cáncer. Y es esta otra imagen que esta la tienen en su manual. Aquí vienen otras causas no oncológicas, no se las tienen que aprender, no. Léanlas nada más cuando puedan. Que hay otras causas no oncológicas que también te lo puede elevar. Y el más preguntable para el MIP, para el médico interno de pregrado, es, a ver, dime,
¿Cuáles son otras causas de elevación del CA125? Ya vimos que es de ovarios, pero sí apréndanse estas otras causas de elevación del CA125. Vean, endometriosis, pancreatitis, cirrosis, peritonitis, enfermedad pélvica inflamatoria, pero vean cuál más. Ascitis, 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 ascitis. Es decir, un paciente que a lo mejor tenga ascitis y alguien le pide un CA125, seguramente va a estar elevado. Y no por eso significa que tenga un cáncer de ovario. Mucho cuidado ahí, mucho ojo. Siempre que haya ascitis o líquido en cualquier parte del cuerpo, derrames también, derrames pleurales, te puede elevar el CA125 y no necesariamente significa que tenga cáncer. Otra cosa que llama la atención, vean, para testículo, la fracción beta. Y aquí también está el uso de la marihuana. Y les voy a comentar un caso. En testículo tiene mucha importancia, ya lo vimos, los marcadores tumorales. Y como parte del seguimiento también. Yo cuando estaba rotando en siglo XXI, ahí una vez me tocó ver un paciente que estaba en su seguimiento de cáncer de testículo y se le piden marcadores tumorales de seguimiento y el único que estaba elevándose era la fracción beta. Y el adscrito ahí le dijo, no me cuadro para que esté teniendo activación de tumor. Estás fumando marihuana, ¿verdad, cabrón? Y ella dice, no, doctor, sí, estás fumando marihuana, no te hagas, o sea, le dijo de grosería así, no te hagas pendejo, estás fumando marihuana, ¿verdad? Dice, no, doctor, no, sí, acéptalo que estás fumando marihuana. Bueno, la mamá salió porque ya con su mamá, y ya yo me quedé así de inventes, pues cada quien es libre de fumar o no, lo que sea, ¿no? Pero sobre todo en cáncer de testículo, mucho ojo con estos pacientes. Si fuman marihuana, puede elevar la fracción beta. Y es algo que se le tiene que decir al paciente. Ya el paciente al final sí lo reconoció, sí, doctor, sí consumo de forma regular marihuana. Y eso era lo que le estaba elevando la fracción beta. Entonces siempre ténganlo presente, la fracción beta se eleva con el uso de la marihuana. Y a lo mejor puedes tomar una decisión errónea. De ahí que le tengas o sea, que el paciente te tenga confianza para decirte estas cosas. Porque si no, a lo mejor tú dirías, pues le doy quimioterapia. Sai Ramos, levantaste la mano, adelante. Doctor, y si están elevadas, está haciendo ese tratamiento y siguen elevadas porque está consumiendo marihuana, ¿pasa algo o nada más es para guiar el tratamiento? No, pues es para guiar el tratamiento. Okay. Pero es que la verdad es que vamos a ver que el tratamiento para cáncer de testículo, tú te basas mucho en los marcadores tumorales. Y si los marcadores tumorales no van descendiendo, significa o que no le está haciendo el tratamiento y tengas que cambiar, o hay otras causas no oncológicas que te la están elevando. Okay. Fíjense, recientemente tuve un paciente que la verdad, sí me ha sacado mucho de onda. Un cáncer de testículo ya multitratado, y que al final del tratamiento la alfa-fetoproteína era la única que estaba elevada y casi se negativizaba, casi. Cuando un marcador no se vuelve negativo, es indicación para seguirle dando quimioterapia y dándole quimioterapia. Y este paciente ya había concluido sus ciclos. Pero dije, ¿sabes qué? No me cuadra, ya no, está sintomático. Tiene tumor, sí, pero no tiene ningún síntoma. Voy a dejarlo descansar. Bueno, lo cité al mes, le pido una alfa-fetoproteína nuevamente. Se elevó al doble. Paciente sin síntomas, me lleva, ¿qué hago? Tenía toda la indicación de reiniciar quimioterapia, pero ya la verdad, como era un paciente multitratado, la quimioterapia que yo le iba a dar ya no lo iba a curar. Era simplemente para paliar síntomas. Y el paciente estaba asintomático. ¿Qué le iba a paliar? Decidí dejarlo en vigilancia. Lo cité al mes. La alfa-fetoproteína se me disparó. O sea, de estar en casi 30, se disparó a 100, después a 1000, después a 2000. Digo, me lleva. Pero paciente asintomático. ¿Sabes qué? Dije, bueno, ¿qué me puede estar elevando la alfa-fetoproteína que no sea cáncer? Ustedes se dan cuenta, la alfa-fetoproteína también te la puede elevar hepatitis, cirrosis, y más, y otras enfermedades que te la pudieran elevar. Le hice todos los estudios para saber si había otras causas no oncológicas y no, salió negativo.
y el alfa-fetoproteína elevándose y elevándose y elevándose. Así lo mantuve un año al paciente, hasta que de repente se activó la enfermedad, le salió un tumor a nivel de la fosa nasal, y pues prácticamente se está recibiendo radioterapia, y ya tiene mucha activación de la enfermedad y el paciente ya está muy grave. La verdad que eso de a veces no dar tratamiento con la elevación de los marcadores, lo comenté con varios oncólogos, y todos decían, bueno, ya no le des más quimio, porque no tienes qué sintomatología quitar, estás asintomático, estuvo bien, o sea, hasta cierto punto te da experiencia esto, de que no a todos los que los marcadores tumorales se van elevando, le das tratamiento. Tal vez en este paciente, no sé, tal vez si hubiera presentándose otra vez y regresado el tiempo, no sé si hubiera tenido la misma conducta de no iniciarle quimioterapia, porque lo mantuve así un año. No sé, ya lo platicaremos cuando veamos cáncer de testículo, a ver ustedes qué opinan. Bueno, pero lo que voy con esto es que siempre hay que descartar que no vayan a haber otras causas no oncológicas que me pudieran estar elevando ese marcador. ¿Okay? Muy bien, pues dudas de marcadores tumorales. No se los aprendan todas las otras causas, apréndanse el mapita que, bueno, el esquema que vimos acá, y lo único que sí apréndanse es el del CA125, porque es muy frecuente que sí se los pregunten. Bueno, vamos con el último tema de generalidades. Sí, da tiempo. A ver si nos ponemos al mismo corriente que el otro grupo. Y este tema se llama los hallmarks del cáncer. Los hallmarks del cáncer. Todo empezó con este artículo. Vamos a compartir la pantalla. Todo empezó con este artículo. Es un artículo publicado en la revista Cell en el año 2000, en enero del 2000, donde dos doctores, uno que se llama Douglas Hanahan y Robert Weinberg, que ojalá si se los pudieran aprender, para que se escucharan más pros, escribieron este artículo, los hallmarks del cáncer. Hasta ese entonces, no se sabía muy bien cómo el cáncer generaba toda la enfermedad, cómo invadía, cómo se diseminaba, cómo actuaba para poder, pues, diseminarse y ser muy canijo. En el 2000, juntaron toda la información que tenían y publican este artículo. En ese artículo ponen 6 hallmarks. Esta es una imagen clásica. 6 hallmarks del cáncer. Y son las que vamos a empezar a hablar. ¿Cuáles son estos 6 hallmarks? Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a empezar a hablar de estos 6 hallmarks del cáncer de forma muy rápida. No nos vamos a meter a fondo. No nos vamos a meter a fondo, simplemente vamos a hablarlo de forma muy superficial, pero para que podamos recordarlo y tenerlo en cuenta siempre cuando ya empecemos a hablar de los tumores. Primer hallmark del cáncer. Y es el mantenimiento de la señalización proliferativa. Mantenimiento de la señalización proliferativa. Mantenimiento de la señalización proliferativa. ¿Qué consiste esto? Bueno, en la constante activación de receptores. Cuando hablamos de terapia blanco, hablamos del cáncer de riñón, del prototipo de cáncer de riñón para explicar cómo es que funcionaba la terapia blanco. Y dentro de esa explicación mencionamos que estos receptores que se encuentran, por ejemplo, en las células endoteliales, son los que se están activando y formando la angiogénesis. Bueno, estos receptores no solamente se encuentran en las células endoteliales, sino en las mismas células tumorales se pueden llegar a encontrar. Y es una constante activación. Esos receptores hay que saber que son del tipo tirosina sinasa. Tirosina sinasa. ¿A qué se llama que sea un receptor tirosina sinasa? Porque tiene un proceso de fosforilación. Por eso le llaman así, receptores tirosina sinasa, porque pasan por un proceso de fosforilación para que se puedan activar. ¿Quién activa a estos receptores? Generalmente son factores de crecimiento. Que la misma célula tumoral
puede producir, pero también puede producirla otras células, células normales que están alrededor. Entonces, estos factores de crecimiento los pueden producir la misma célula tumoral o células normales. Generan esos factores de crecimiento y que van a activar a estos receptores de tipo tirosina sinasa. Cuando hablamos de terapia blanco, no mencionamos un término. Hasta ahorita lo vamos a mencionar. Generalmente la terapia blanco, como va enfocada a bloquear a estos receptores, generalmente los medicamentos se llaman TKIs, así se les conoce. Se les llama TKIs porque son inhibidores de tirosina sinasa. Por eso es que estos medicamentos así les llamamos. Son TKIs, TKIs, TKIs. Es un término muy utilizado en la oncología, porque son medicamentos que van a inhibir a los receptores de tirosina sinasa. Y saben así, inhibidores de tirosina sinasa. Pero en esto consiste el Hallmark, en la activación constante de receptores por la activación de factores de crecimiento que los puede liberar la célula tumoral o células normales. Y recuerden que estos receptores son del tipo tirosina sinasa porque pasan por un proceso de fosforilación. Entonces, la terapia blanco, que ya habíamos comentado, que está enfocada en bloquear la unión del ligando o el receptor, son generalmente medicamentos conocidos como TKIs porque inhiben a los receptores tirosina sinasa. Este es el primer Hallmark, el mantenimiento de esta señalización, que constantemente se está activa y activa y activa y activa a estos receptores. Segundo Hallmark del cáncer. Segundo Hallmark. El segundo y el tercero tienen mucha relación, pero sí tienen sus diferencias. Segundo, evadir supresores de crecimiento. Evadir supresores de crecimiento. Es decir, la célula pasa por el ciclo celular y lo que va a hacer la célula tumoral es evadir alguna proteína que me limite que siga avanzando en el ciclo celular, que siga creciendo. Generalmente, aunque hay varias formas y varias proteínas que se bloquean para que la célula tumoral pase y pase y pase al ciclo celular, dos son las más estudiadas, que seguramente ya las han escuchado alguna vez: el gen RB y el gen TP53. El cáncer bloquea a estos dos genes, a estas proteínas. Y al inhibir a estas proteínas, pues no hay quien pare, quien regule el ciclo celular, y la célula tumoral evade a esos supresores de crecimiento y pasa, y pasa, y pasa, y pasa por el ciclo celular. En eso consiste el segundo Hallmark. Tercer Hallmark, que viene muy de la mano. Las células tumorales tienen resistencia a la muerte celular. Ustedes ya han estudiado que cuando una célula está totalmente alterada, pues se manda a apoptosis, porque pues no puede continuar con todo el proceso del ciclo celular. Y uno de los principales reguladores en ese campo, pues es el TP53. No solamente sirve como un supresor de crecimiento, sino también interviene en enviar a la célula apoptosis. Esto pues ya lo saben ustedes. La célula tumoral lo que hace pues es que bloquea el TP53 y no hay quien me la mande a muerte celular a pesar de que esté totalmente alterada la célula. No hay quien me mande a apoptosis. La célula persiste en su ciclo celular. Cuarto Hallmark del cáncer. La inmortalidad replicativa. Inmortalidad replicativa. Inmortalidad replicativa. ¿En qué consiste esto? En los extremos de los cromosomas existen algo que se llama los telómeros. Cada vez que la célula entra en duplicación, estos telómeros se van perdiendo. En duplicación.
Adiós telómeros. Cada vez que la célula entra en duplicación, se van perdiendo estos telómeros. De tal forma que cuando la célula se queda sin telómeros, pues la célula muere. Porque ya no tienen esa capacidad replicativa. Se ha visto que en las células tumorales existe una gran cantidad de una enzima que se llama telomerasa. Esta telomerasa lo que hace es estar agregando y agregando y agregando y agregando y agregando y agregando telómeros a los cromosomas, de tal forma que la célula nunca se le acaban los telómeros y se vuelve inmortal, o sea, tiene una inmortalidad replicativa. Voy a repetir, una célula normal tiene telómeros, pero se van acabando cada vez que se duplica, hasta que la célula muere, porque pierde sus telómeros. Pero en las células tumorales, ahí está encima, en mucha cantidad, la telomerasa, que lo que hace es agregar y agregar y agregar y agregar telómeros para que la célula infinitamente se pueda duplicar. Y ese es el cuarto hallmark del cáncer. Quinto hallmark del cáncer. Quinto hallmark es la angiogénesis. Ya hemos hablado de la angiogénesis cuando vimos terapia blanco y cáncer de riñón, recordando un poquito que aquí uno de los factores de crecimiento que más acción tiene es el BECF. Este BECF, recuerden que salía de la célula tumoral y se iba a la célula endotelial y se pegaba a su receptor, al BECF-R, que se encontraba en la célula endotelial. Y que esta activación de la célula endotelial lo que me favorecía era angiogénesis. Esto ya lo hemos platicado. Y que de hecho les comentaba que cuando descubrieron esto, pensaron que ya tenían la cura del cáncer. Pero pues no tomaban en cuenta los otros hallmarks. ¿Alguien se acuerda qué era lo que inducía la formación de los BECF en la célula tumoral? La hipoxia. La hipoxia, y que eso me aumentaban los niveles de ¿qué? De unas cosas, que eran los que se metían al núcleo y era lo que provocaba la formación del BECF. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaban esas sustancias, esas proteínas que se formaban? ¿Alguien? ¿No recuerdan los HIF, los factores inducibles de hipoxia, que se acumulaban, y eso era lo que formaba los factores, eso era lo que provocaba la formación de factor de crecimiento endotelial vascular? Ese es el quinto hallmark. Sexto hallmark del cáncer. Sexto hallmark. La invasión y metástasis. Invasión y metástasis. Vamos a borrarlo. Sexto hallmark, invasión y metástasis. Y aquí, ¿cómo le hace la célula para invadir? Hay muchas enzimas, sí, muchas. Pero hay una proteína que principalmente interviene en la invasión del cáncer. Las células, para que puedan mantener su arquitectura, para que no se vayan, sino que estén pegadas, por así decirlo, necesitan de una proteína. Esta proteína se llama E-caderina. La E-caderina. La E-caderina lo que se encarga es de, véngase para acá, no se vayan, vénganse, para tener todas las células pegadas, por así decirlo. ¿Qué sucede en una célula tumoral? Se ha visto que en los diferentes tumores, en el cáncer, hay una disminución abrupta de E-caderina. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde esta unión celular y las células no hay quien las mantenga en un solo sitio porque no hay E-caderina. Y con eso la célula pierde rumbo y se puede ir a invadir los otros órganos. Hay que tomar en cuenta que la célula, pues al no tener E-caderina, no hay quien la regule, quien la guarde y viaja. Pero fíjense que la célula tumoral, aparte de eso, tiene que ser muy resistente. Imagínense que está en el ovario, la célula tumoral, y que va a viajar al pulmón. Es un ambiente totalmente diferente. Tiene que adaptarse a su medio. Y muchas células
el mismo sistema inmunológico las acaba. O muchas células no tienen los requerimientos necesarios y mueren. Y nunca se dio cuenta el paciente, nunca. Entonces se tiene que adaptar, se adapta a su nuevo sitio, a su nuevo ambiente. Y solamente si resiste, pues se queda ahí. O sea, no es tan fácil. El cáncer sí pasa por varios obstáculos también para poderse diseminar. Esta es la más estudiada, les digo, la ecadrina. Hay otras sustancias, sí. Por ejemplo, alguien seguramente ha leído de las metaloproteinasas, que también son enzimas que van rompiendo los tejidos y por medio del cual el cáncer se va diseminando. Pero el artículo de los hallmarks del cáncer pues engloba en esto, en la pérdida de la ecadrina. Hablando un poquito de la invasión, vamos a aprovechar a ver los diferentes tipos de invasión que tiene el cáncer. Primer tipo de invasión es por contigüidad. Es decir, es un cáncer que está en un lado y empieza a invadir por contigüidad a los órganos que están al lado. Eso sería el primer tipo de invasión. Segundo, vía linfática. Hay tumores que les encanta. ¿Sabes qué? Me voy a los linfáticos y por ahí viajo a todas partes del cuerpo. Tercer tipo de invasión, hemática. Hay tumores, ¿sabes qué? Ya me voy por la arteria, por la vena y a viajar por todas partes del cuerpo. Y a ver a dónde me gusta y ahí me quedo. Cuarto tipo, transcelómica. La transcelómica, esa tiene que ver con cavidades. Es decir, viaja por cavidades. Por contigüidad, ejemplos. Por contigüidad, tenemos un caso típico, el CACU, cáncer cervicouterino. Tiende a infiltrar todo lo que está ahí pegado, todo lo que está ahí junto. Ejemplo de linfáticos. Mama, pulmón, melanoma, mama, pulmón, melanoma, todos los gastrointestinales, los linfáticos. Mama le encanta irse a los linfáticos, ya hemos inclusive a hablar de los ganglios regionales, porque por medio de ahí se va hacia los linfáticos y se diseminan. Pulmón también tiende a irse mucho a ganglios, melanoma, demasiado a ganglios. Y gastrointestinal, siempre se va a ganglios regionales, siempre casi. Hemática. Los sarcomas, les encanta viajar por la sangre. Sarcomas. Van rápido, agarran una vena, una arteria, vámonos. Transcelómica, les digo que es por cavidades. Dos ejemplos principales, ovario y mesotelioma. Ovario y mesotelioma. Le encanta irse. Ovario tiene una alta capacidad de invasión transcelómica, es decir, que va por todo el cuerpo ahí a nivel peritoneal. Y mesotelioma hace de verdad un destrozo ahí en toda la cavidad pleural, es mucha destrucción. Entonces son los 4 tipos de invasión en el cáncer: por contigüidad, junto, linfáticos por ganglios, hemática por la sangre y transcelómica por cavidades. Y algunos ejemplos. Ahora, estos ejemplos no son exclusivos. Por ejemplo, mama, aparte de ser linfático, también le gusta hemático. Por ejemplo, melanoma también le gusta hemático. Los sarcomas, estos no tanto hacen linfáticos, generalmente no. No son exclusivos. Conforme vayamos viendo cada tipo de cáncer, yo les iré diciendo, mira, este cáncer, su principal forma de diseminación es hemática, o es linfática, o es transcelómica, sobre todo para que vayamos entendiendo cómo se comporta la enfermedad. ¿Y por qué cómo se comporta? Si un día llega un melanoma, les llega un melanoma, generalmente sucede en las partes, en las piernas, una parte que deben de revisar sí o sí es la ingle, porque ustedes saben que se disemina por los ganglios, y el primer relevo ganglionar es la ingle. Entonces, un melanoma siempre tiene que quitarle toda la ropa al paciente y tocarle la ingle a fuerza. Fuerza. Bueno, hasta el 2000, Hahn y Weinberg solamente pusieron 6 hallmarks, estos 6. Mantenimiento de la señalización proliferativa, evasión de los supresores de crecimiento, resistencia a la muerte celular, inmortalidad replicativa, angiogénesis, invasión y metástasis. Vamos a hacer preguntitas. A ver,
Alguien que me diga el mantenimiento de la señalización proliferativa, ¿en qué consiste? Vamos a ver, Andrea, Lisbeth Luna, recuérdanos, ¿en qué consistía el mantenimiento de la señalización proliferativa? ¿Estás, Andrea? A ver, recuérdanos, ¿en qué consistía eso del mantenimiento de la señalización proliferativa? Decía que era que los receptores, principalmente los tirosina quinasa, se activaban de manera constante. Estos actuaban mediante el proceso de fosforilación. Exactamente, o sea, es una constante activación de los receptores, perfecto. Fátima Cabrera, recuérdanos en qué consistía evadir supresores de crecimiento, o sea, cuál era el foco o qué bloqueaba el tumor. Sí, el GNRB y la TP53. Exactamente, muy bien. Atenea Flores, recuérdanos, ¿qué era eso de resistencia a muerte celular? Bueno, dice que la célula tumoral evade la apoptosis y bueno, hablaba ahí de que evadía la proteína TP53 para continuar con su ciclo. Exactamente, o sea, impedía que se llevara a apoptosis la célula. Muy bien. Alexis Valbuena, recuérdanos lo de la inmortalidad replicativa. Sí, doctor, había dicho que tenía una enzima que era la telomerasa, que era la que iba agregando telómeros a la célula cada que se replicaba. Entonces era inmortal porque nunca se le acababan los telómeros, ¿no? Muy Así bien. Zaira Luna, recuérdanos la angiogénesis. Nos mencionó que las células, bueno, va a haber un factor de crecimiento que es el BF, que se va a unir a sus receptores en las células endoteliales y así va a producir angiogénesis. Exactamente, muy bien. Y finalmente, invasión o metástasis, recuerden esto de la ecaderina, que se pierde, o sea, en las células tumorales tienen una disminución muy importante de la ecaderina y pues se va a viajar a muchas partes de la célula, ¿no? Que se tienen que adaptar y las diferentes formas de invasión. Bueno, hasta el año 2000 solamente se tenían estos 6 hallmarks, ¿sí? Vamos a volver a compartir la pantalla. Y aquí son los 6 que ya vimos. Resistencia a muerte celular, la angiogénesis, la inmortalidad replicativa, la invasión y metástasis, evadir supresores de crecimiento y la señalización proliferativa continua, ¿sí? Mantenida. Solamente habían estos 6 hallmarks. Después vienen los mismos doctores, Hanahan y Weinberg. Y ahora publican prácticamente 11 años después, en la misma revista Cell, pero ahora 2011, este nuevo artículo, los hallmarks del cáncer, la siguiente generación. Ya con lo que se iba descubriendo para ese entonces, dijeron estos doctores, oye, pues ya nos quedamos cortos. Hay más hallmarks. ¿Qué significa hallmarks en español? Son como distintivos. Hay más distintivos del cáncer. No solamente utiliza estos 6 procesos, utiliza más cosas para poderse diseminar, ¿sí? Y vamos a ver en la próxima clase cuáles son esos 4 hallmarks agregados, ¿ok? Si pueden, empiécenlos a leer, viene en su manual de todas maneras. Este artículo de Cell 2011 es el artículo, yo creo que por mucho, más citado en la oncología. O sea, es de los más citados. Y lo que estamos, y está larguísimo, son como 30 páginas. Y aquí prácticamente estamos haciendo un resumen de ese artículo. En la próxima clase vamos a ver que se agregaron 4 hallmarks adicionales. Y son los que vamos a ver en la próxima clase. Ya son un poquito más complejos. Vamos a hablar de inestabilidad genómica, vamos a hablar de un poquito más de mutaciones, vamos a hablar sobre el concepto de inflamación, el concepto que ya hemos visto de la inmunoedición, lo de evadir la respuesta inmunológica, y lo del metabolismo celular. Pero son los 4 hallmarks que vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Okay?
Y que la próxima clase sería entonces el martes. Terminamos Hallmarks y empezamos con las preguntas. Entonces, para que las vayan contestando, y la próxima clase terminamos generalidades ya con sus preguntas, porque miércoles y jueves no va a haber clase. ¿Ok? Entonces, para que vayan estudiando y pues vayan teniendo ahí a la mano, pues, contestadas sus preguntas. Esas preguntas que vamos a hacer, me parece que de generalidades son 20, no estoy tan seguro. Pero, y lo que vemos en el cáncer de mama, pulmón, colon y próstata, hasta ahí va a llegar el primer examen. Se van a juntar en total 40 preguntas. El primer parcial van a ser 50 preguntas, de las cuales 40 van a ser las mismas de cada capítulo. Por eso es que las tienen que ir contestando. Y mínimo deberían de tener 8 en el examen, o sea, mínimo, porque son las mismas preguntas, ¿sí? Y las vamos a ir contestando, ¿sí? 10 más van a ser puros casos clínicos. En base a lo que vayamos viendo, ustedes van a ir viendo, ok, ¿qué me pregunta? ¿Qué tratamiento? ¿Qué diagnóstico? ¿O más cómo clasificar? O sea, eso se va a enfocar las siguientes 10 preguntas. Por eso es que mínimo van a tener 8, y si juntan los 2 8 de los 2 exámenes, pues sí alcanzan el 9. Entonces mínimo tendrían 9, eso espero yo, ¿no? Pero pues ya si estudian más, pues van a alcanzar el 10 sin problema. Esto no es para que se confíen, es para que les dé tranquilidad, o sea, estén tranquilos realmente en la materia y aprendan y estudien no por miedo, sino porque está interesante todo esto. No me acuerdo si les dije al inicio, hay 2 formas de aprender, por miedo o por gusto. Y si aprenden por miedo, se les va a olvidar. Ahorita se lo pueden aprender mucho en memoria, en un mes, no sé ni qué es cáncer, ¿no? Pero si aprenden por gusto, pues probablemente les quede un poquito más el recuerdo. Bueno, pues muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Doc, yo tengo una duda, ¿cómo por qué fecha dijo que iba a ser el examen? Pues es cuando terminemos de generalidades, mama, próstata, colon y pulmón. No, hombre, todavía falta como fácil, mes y medio, fácil. ¿Ok? De nuevo, apenas vamos al primer capítulo, que sí es el más largo, es cierto. Ya cuando veamos todos los demás tumores va a ser más rápido, pero mama sí nos vamos a detener un rato, a lo mejor como 2 semanas. Pulmón 1 semana, colon 1 semana y próstata 1 semana probablemente. Pero como un mes y medio viene el parcial, el primer parcial. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctor, No ajá, adelante. yo me uní después de que pasé la lista porque tenía problemas con internet. ¿Velasco? Sí, me habían dicho, ya tienes tu asistencia. Ok, gracias, doctor. Ok, ¿alguien más? Doc, y lo que había comentado sobre rotar con usted en Pachuca, es ya después de este tema que Sí, viene el martes. Exactamente, ya después de generalidades, ahora sí ya los voy a bombardear de pláticas y todo, no es obligatorio que acudan, pero les daba valor extracurricular para las pláticas, para los congresos y todo eso, y al que quiera, pues adelante. Y también, pues ya, si alguien gusta acompañarme a la particular o ahí en el IMSS en Pachuca o particular en Puebla, adelante, con toda confianza. En particular, pues no es el mismo número de pacientes que en institucional, ¿no? A lo mejor a nivel institucional, a lo mejor pueden meter un poquito más la mano ahí, que en particular a veces, pues depende mucho del paciente y la situación. Pero adelante, a donde quieran ir, pero ya una vez que terminemos el tema de generalidades. Bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Pues si no hay otra pregunta o comentario, pues sería todo por el día de hoy. Pasen una buena tarde, noche y un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Y recuerden que creo que ya no tardamos en regresar a clases presenciales. No sé si ya vieron ahí en esos avisos en internet, pero a ver qué sucede, ¿no? A ver qué tal. Bueno, pues cuídense. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego.